Vamos a seguir hoy con la lección número 22 y ya estamos definitivamente en la segunda parte del libro de Números. Hoy vamos a cubrir los capítulos 16 al capítulo 25 y van a ser unos capítulos sumamente interesantes donde vemos que el viaje de Israel por el desierto realmente entra en una fase muy crítica, tanto por amenazas por fuera como por amenazas por dentro. Empezamos, por lo tanto, con el capítulo 16 y básicamente seguimos el mismo hilo de lo que ya vimos la última vez, en la última lección. Y es el problema de que había personas entre los israelitas que cuestionaban no solamente la autoridad de Moisés, sino también la autoridad de Aarón. Y eran incluso de su propia familia en algunos casos. Ahora, hoy vamos a ver algo de la rebelión de Coré. Capítulo 16. Y nos damos cuenta que el enfrentamiento de Coré a la autoridad religiosa de Aarón y el desafío de Datán y Abiram al gobierno de Moisés constituyen una de las amenazas más serias que los líderes tuvieron que confrontar, porque tenían que ver con los dos aspectos. Por un lado, el aspecto religioso, si queremos así, y por otro lado, el aspecto político. Hablamos un poco de Coré. Coré era un hombre que es igual que Moisés y Aarón, levita, y todo indica que él codiciaba el sacerdocio. Esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 16, en el versículo 10, donde nos damos cuenta que él de una forma muy clara, pues aspira a tener esa autoridad que tenía Aarón. Luego, lo de Datán y Abiram es un poco distinto. Ellos eran descendientes de Rubén y por lo tanto, ellos no podían aspirar de ninguna manera al sacerdocio por ser de una tribu que no calificaba por ello. Datán y Abiram eran descendientes de la tribu de Rubén, del primogénito de Jacob. Entonces ellos estaban mirando y codiciando más bien la autoridad civil y creían que esto era lo suyo. Entonces podemos decir que las dos fracciones formaban una unidad o una coalición, si queremos hacerlo o decirlo de esa manera, político-religiosa, pero el resultado era el mismo, era una amenaza realmente para la autoridad de Moisés. Entonces, las dos facciones formaban una autoridad, aunque posiblemente por razones distintas, y lo que realmente hace de este asunto algo muy peligroso, consiguen el apoyo de 250 príncipes de Israel. Bueno, dice príncipes, lo que nos tenemos que imaginar, porque Israel no era una monarquía, príncipes eran personas con autoridad sobre un cierto número de personas. Entonces, realmente aquí lo que tenemos es una rebelión en toda regla. Ellos denunciaban que Moisés y Aarón se habían aferrado a los puestos de autoridad
por tiempo indefinido, y esto es algo que a ellos no les gusta. Entonces dicen, ¿y por qué habían de ser estos oficios conferidos, dados a dos hermanos? ¿Acaso no era toda la congregación santa? ¿Y no podrían otros, tanto como ellos, gozar de la presencia de Dios? O sea, ¿por qué tienen que ser ellos? Ahora, es cierto, toda la congregación era una congregación santa. Esto lo leímos en Éxodo capítulo 19, el versículo 6. Pero los rebeldes volvieron la espalda al hecho de que el Dios de Israel había elegido a Aarón y a Moisés. Aquello no era una democracia, sino una teocracia, lo cual quiere decir que el que mandaba en Israel era Dios, y por lo tanto no importaba realmente de quién la gente o una parte de la gente quería que mandase allí en Israel. Entonces, esa rebelión realmente, por lo tanto, era una rebelión no solamente contra Moisés, sino era una rebelión contra Dios mismo, porque la idea de que Israel se gobernase de esa manera, pues venía de parte de Dios. Ahora, Datán y Abiram describieron a Egipto como una tierra donde fluye leche y miel para apoyar sus aspiraciones al poder. O sea, su intención es, vamos a volver atrás. Y vamos a leer esto del capítulo 16, porque parece realmente increíble con todo lo que habían vivido los israelitas. Vamos a volver al capítulo, al versículo 13. Bueno, voy a leer a partir del versículo 12, donde dice: envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. O sea, Moisés les cita para hablar sobre ese asunto y ellos se niegan y dicen: pero tú nos has sacado de una tierra donde fluye leche y miel. O sea, era una mentira absoluta. Bueno, en sí, Egipto sí era una tierra fértil, por lo menos la zona del río Nilo, pero obviamente ellos pasan por alto completamente el hecho de que esa tierra para los israelitas realmente era una tierra de esclavitud. Entonces, es una burla lo que tenemos aquí, una mentira. Hoy en día hablaríamos de propaganda que no tiene ninguna base. Ahora, vamos a ver la reacción de Moisés, y su reacción realmente es interesante en mi opinión. Él no hace ningún esfuerzo para justificar ni la posición suya, ni la posición de Aarón. No les recordó a los israelitas lo que había hecho por ellos, ni habló de sus abnegados labores, sino lo que hace Moisés aquí realmente es una cosa ejemplar. Él lleva el asunto directamente a Dios. La prueba que Moisés luego propuso permitía que Dios fuera el que indicara a quienes pertenecían el sacerdocio y la autoridad. Y el terrible juicio divino sobre los rebeldes demuestra cuán grave es levantarse contra las autoridades que Dios ha puesto allí en la congregación. No lo olvidemos, aquí no estamos hablando de una democracia donde los israelitas eligen libremente a quien quieren que sean sus autoridades, sino estamos hablando de una teocracia. Era Dios quien había escogido a Aarón y a Moisés
Y esto no estaba, digamos, a disposición de la gente de decidir si esto estaba bien o no. Esto vino directamente de parte de Dios. Realmente el asunto que luego sigue es muy grave. Dice el versículo 15 de número 16, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Yahvé, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Entonces, lo que Moisés simplemente dice que él pues puede mirar ese asunto con una conciencia tranquila. Entonces, finalmente Dios actúa directamente y vemos cómo ellos mueren. Dice, bueno, realmente un hecho muy dramático en el capítulo 16, versículo 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Sheol, los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Bueno, aquí son varias cosas que tenemos que leer el texto con mucho cuidado. En primer lugar, lo que tenemos aquí es un juicio directo de Dios. O sea, Dios interviene de una forma indirecta e inmediata para decidir el asunto. En segundo lugar, aquí sale la palabra Sheol, y aquí hay que tener un poco de cuidado porque algunos lo entienden sin discernir realmente el contexto como algo como el infierno. Entonces, bueno, no está hablando de esto. La palabra Sheol en hebreo puede significar muchas cosas. Puede significar tumba, puede significar algo como la esfera de los muertos, puede significar o puede significar simplemente muerte. Entonces, a lo que se refiere aquí el texto en el versículo 33, esto quiere decir simplemente que ellos fueron enterrados vivos, ¿vale? O sea, esto era la forma como Dios ejerce su juicio. Y luego, una tercera cosa que creo que es muy importante en ese contexto, dice el versículo 32, abrió la tierra su boca, los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Bueno, eso parece que la familia de Coré fue tragado completamente, pero no es así, porque luego nos damos cuenta, si vamos al capítulo 26, y esto es una razón más porque tenemos que usar la Biblia, porque la Biblia se explica a sí misma. En el capítulo 26 se nos indica en el versículo 11 que no toda la casa de Coré murió. Dice, mas los hijos de Coré no murieron. Quiere decir, los que aquí murieron, dice, los hombres de Coré, posiblemente se refiere a sus siervos, pero Dios en su gracia, y esto es el texto bíblico mismo, como acabamos de ver, nos indica claramente que no toda la familia fue aniquilada de parte de Dios. Entonces, esto es muy importante para tomarlo en cuenta. Volviendo a la historia, nos damos cuenta de una cosa que es evidente: se hizo patente la mala actitud de la congregación de Israel durante la prueba efectuada por Moisés el día siguiente. Por lo visto, muchos israelitas se desviaron por las palabras insolentes, las acusaciones contra Aarón y Moisés, y la
ceguera y la obstinación llegaron al colmo al culpar a Moisés del escarmiento terrible de los rebeldes. Y de nuevo aquí interviene el Señor para enseñarles a respetar a sus líderes. Y el triste resultado fue que 14.700 personas murieron en una plaga. O sea, nos damos cuenta que el mal se había extendido bastante en Israel. Y una cosa es evidente, aquí aparece Aarón y toma la iniciativa y se asemeja en este sentido a Jesucristo como gran mediador al ponerse entre los muertos y los vivos, como sumo sacerdote que era, y cesó la mortandad, dice el versículo 48 del capítulo 16. Una situación muy crítica, y sin embargo vemos que en medio de ese juicio Dios ejerce su misericordia al perdonar la vida a los hijos de Coré. Se demuestra la incomprensible, insondable misericordia y gracia divina. Aunque fueron excluidos del sacerdocio, los descendientes de Coré llegaron más tarde a ocupar puestos de honor en el servicio del santuario. No hay que olvidar que uno de los descendientes de los hijos de Coré era nadie menos que Samuel, que llegó a ser un profeta destacado e incluso el último juez de Israel. Si alguien se pregunta de dónde sale esto, pues lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, en el capítulo 6, por ejemplo, en el versículo 33 o los versículos anteriores. Estas genealogías normalmente son pasados por altos rápidamente por los lectores de la Biblia, pero realmente nos dan mucha información. Y aprendemos aquí, 1 Corintios capítulo 6, versículo 33 particularmente y anteriores, que la historia de los hijos de Coré no termina ahí. De hecho, se atribuyen varios salmos a los hijos de Coré. Bueno, lo sabemos muy bien que hay, bueno, debería mirarlo, pero unos 10 salmos que fueron escritos por los hijos de Coré. Entonces nos damos cuenta que en este caso Dios ejerce su misericordia. Incluso algunos de los salmos más preciosos que tenemos en nuestra Biblia son escritos por los descendientes de Coré. Y esto nos revela también algo muy importante, que en el reino de Dios una persona puede alcanzar a ser importante y una persona de honor a pesar del fracaso de sus propios padres, como lo vemos en este caso. Bien, las lecciones de este acontecimiento son varios y son muy prácticos y muy concretos. Podemos hacer una aplicación al pueblo de Dios de todos los tiempos, y la cuestión es el sometimiento a la autoridad legítima, a las autoridades legítimas que las hay en la iglesia, que las hay en el Estado, las hay en el trabajo y por supuesto las hay en la familia. El relato de la rebelión de Coré arroja alguna luz sobre la manera en que los siervos de Dios deben de actuar en semejantes circunstancias. Y yo no quiero ahora empezar a predicar, esto es una introducción al Antiguo Testamento, pero obviamente los principios son claros y evidentes.
Y quiero simplemente resumirlo de una forma muy rápida. En primer lugar, un líder debe de darse cuenta que fue elegido de parte de Dios. Un líder, estoy hablando de un líder en una iglesia. En segundo lugar, una actitud de deslealtad o rebeldía no debe de ser determinante para la decisión del líder. Moisés lleva el asunto, como hemos visto, directamente a Dios. Y en tercer lugar, el verdadero líder y siervo, porque realmente son ambas cosas, sentirá compasión por los que se oponen a él. Moisés, y esto es muy llamativo, exhortó a Coré, a los levitas, advirtiéndoles de su error. Y aunque Moisés se mostró muy humano en su reacción a los líderes intratables, como hemos visto en el versículo 15 del capítulo 16, después tuvo lástima de la congregación rebelde y actuó para salvarla del juicio de Dios. Y esto nos lleva al capítulo 17, donde Dios, de una forma clara para todo el mundo, establece estos parámetros de autoridad. Aunque Dios ya había dicho que solo la familia de Aarón, los varones de la familia de Aarón y sus descendientes podían servir como sacerdotes, dio a Israel una prueba adicional de la superioridad de esa familia en asuntos espirituales. Vamos a solamente citar un versículo del capítulo 16, el versículo 40 dice: en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Yahvé por medio de Moisés. Entonces, aquí lo tenemos, un indicio claro de que Dios subraya de nuevo de que la familia de Aarón es la única familia que pueda acercarse a Dios en su santuario. Ahora les da una prueba muy interesante, y eso tiene que ver con la vara de Aarón, esa vara que de repente tiene brotes verdes. Y normalmente todo el mundo diría, bueno, eso está muerto, pero no es así, sino Dios hace brotar esa vara, que por cierto sería uno de los objetos que luego estaría dentro del arca del pacto. Esa vara era tenida como símbolo de autoridad y preeminencia. Bueno, incluso podríamos hablar de un cetro. Es algo que luego en las monarquías se hizo bastante común como símbolo de autoridad. Puesto que la vara no podía reverdecer de por sí, la prueba demuestra que el sacerdocio de Aarón no se basaba sobre dones naturales, sino provino de parte de Dios, de la elección divina. Y esa vara fue colocado, como acabo de decir luego, dentro del arca del pacto, para recordar a los israelitas continuamente que la voluntad de Dios es soberana en cuanto al sacerdocio, por supuesto, en cuanto a otras cosas también. Bien, esto nos lleva al capítulo 18, capítulo 18, y es un capítulo muy interesante que habla del sostenimiento de los levitas, lo cual quiere decir que los levitas no solamente tenían una obligación,
llevar a cabo sus tareas en el santuario, sino aquí Dios enseña al pueblo cómo esos levitas y por ende también los sacerdotes deberían vivir de su ministerio. Y simplemente quiero resumir ese capítulo 18 de forma muy breve para que tengamos una idea de qué exactamente se está desarrollando allí. En el versículo 1 al 7 del capítulo 18, vemos de nuevo cómo solo Aarón y su familia podían ministrar con los objetos sagrados en el santuario divino. O sea, para los demás israelitas esto era completamente prohibido. En segundo lugar, y esto lo tenemos en los versículos 8 al 20, a cambio de su servicio fiel al Señor, esos sacerdotes deberían recibir una parte de las ofrendas y de los sacrificios que la gente presentaba en el santuario. Ellos podrían quedarse con la parte que no fue quemado completamente. Por ejemplo, había que recordar que el primer sacrificio, los holocaustos, esto fue quemado enteramente y por supuesto los sacerdotes de ahí no podían sacar nada. También de las ofrendas, por ejemplo, de las primicias, los sacerdotes tenían derecho a su parte, como forma también de asegurar la sobrevivencia de ellos. Podríamos decir que ellos fueron pagados en especies y esto era la forma como mantenerles vivos. Luego, en los versículos 21 al 28, nos aprendimos una cosa interesante. Los levitas recibieron los diezmos de parte del pueblo y luego se estipuló en el versículo 25 al 32 que también ellos a su vez tenían que pagar el diezmo. Entonces, esto va también por ellos, sí, vivieron de los diezmos de la gente, pero ellos también tenían que diezmar lo que recibieron como una forma de reconocer la soberanía y el poder divino también sobre sus vidas. Y esto nos lleva al capítulo 19, que de cierta manera pues cierra este pasaje de la rebelión, y esto tiene que ver con el tema de la purificación del campamento. Puesto que una multitud de personas murieron por la rebelión de Coré, con los medios ordinarios para quitar la contaminación resultante de tocar cadáveres, no se daba abasto, el Señor proveyó un sacrificio especial para purificar el campamento. Porque si esto se hubiese llevado a cabo por la forma normal, estipulado en la ley de Moisés, esto hubiese sido muy complicado. Entonces, los israelitas habían de lavarse según las reglas de purificación. Se preparó el agua de la purificación mezclando en ella las cenizas de la vaca o de una vaca alazana. Y esa ceremonia fue en algunos aspectos semejante a la limpieza del leproso. Incluso es interesante que el autor de la carta a los hebreos aludió a esto precisamente a mencionar las cenizas de la becerra. Y es tan interesante que vamos a hacer una rápida excursión al Nuevo Testamento en el capítulo 9, versículo 13 de Hebreos, dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, esto es una referencia a este
esta ceremonia, rociadas a los inmundos, santifican la purificación de la carne, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente el autor de la carta a los hebreos llega a la conclusión de que obviamente por el sacrificio de Jesucristo todas esas cosas ya no nos hacen falta. Bueno, esa ceremonia encierra un claro simbolismo, como las cenizas de la vaca alazana limpiaban ceremonialmente al israelita contaminado. De la misma manera, la sangre de Jesús satisface la justicia divina y limpia la conciencia del pecador y le reconcilia con Dios. Realmente en ese sentido tiene un simbolismo muy bonito y creo que ahora entendemos en el contexto en el cual sale esto también el significado de la carta a los hebreos. Todo esto nos lleva ahora a una serie de capítulos que ciertamente son como un inciso, pero también nos indica hasta qué punto este viaje de los israelitas corrió un peligro tras el otro. Es la experiencia en el viaje a Moab y básicamente esto cubre los capítulos 20 al 25. Y el capítulo 20 empieza realmente con un asunto muy triste, que es el pecado de Moisés y de Aarón, que se nos cuenta en los primeros 13 versículos. Hablamos un momento de la ocasión. Se cree que el acontecimiento en el cual Moisés y Aarón pecaron tuvo lugar en el último año del peregrinaje por el desierto. En el mismo año, en este último año, el año número 40, murieron tanto María como Aarón como Moisés. Parece que el término geográfico Kadesh, que se menciona varias veces en este pasaje, se refiere a una región y no a una área pequeña. O sea, no estamos hablando de una ciudad solamente, sino estamos hablando de una zona geográfica. Allí no había agua que beber y se suscitó aquel espíritu de murmuración y de quejas que había sido el pecado de la generación anterior, aquella generación que murió en el desierto. Al ver en los hijos el mismo espíritu que había visto en los padres, Moisés se llevó una gran decepción y nos damos cuenta que se amargó. Al igual que Jeremías podría haber dicho, en vano y azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Ahora, ¿en qué consiste el pecado de Moisés? Pues el Salmo 106, en el versículo 32 y 33, dice que los israelitas se irritaron, se enfadaron, hicieron revelar a su espíritu y habló, dice el texto, literalmente precipitadamente con sus labios. Esto era el pecado que cometió Moisés. Dios le había dado la instrucción de hablar a la roca de la cual saldría agua, pero Moisés perdió los estribos, perdió la paciencia y se enfadó. Y en vez de hablar a la roca, le habló con enojo al pueblo y luego golpeó la roca 2 veces. No solamente desobedeció a Dios, sino que se arrogó a sí mismo el poder de obrar milagros diciendo, y cito otra vez textualmente, os hemos de hacer salir agua. Quiere decir que en este momento no le dio el honor a Dios. Dios mismo tachó esta actitud de Moisés como incredulidad y rebelión.
Tenemos, si alguien quiere buscarlo, en Números capítulo 20, versículo 12 y en el 27, versículo 14. Moisés ya no tenía la misma paciencia y compasión por el pueblo que había tenido antes. Es curioso, muy interesante, que Moisés fracasó en su punto más fuerte, su mansedumbre, porque dice el texto sagrado que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pues precisamente allí, en esa área donde Moisés eh, tenía su fuerte, pues la tentación le venció. Y Aarón tenía la misma actitud, de manera que Dios les impuso a ellos el mismo castigo que el resto de la generación. No podían entrar en el país prometido. Y algunos se preguntan, ¿no fue un castigo demasiado duro por un solo acto de desobediencia? Como el brote de una planta revela que hay una raíz debajo de la superficie, la impaciencia de Moisés demostró que ya no era apto para introducir a Israel a la tierra. Dios levantaría otro líder para hacerlo. Aarón muere al poco tiempo y Moisés llegó solamente hasta el límite de Canaán. Bueno, en su momento hablaremos brevemente también de la muerte de Moisés. Pero con esto los problemas de los israelitas no se acabaron, sino se agravaron aún si cabe. Llegan al territorio de los edomitas que habitan al sur de lo que podríamos denominar de lo que hoy es Israel, de aquel entonces era Canaán. Los edomitas, los descendientes de Esaú que viven en esa zona desértica. Bueno, si queremos ubicarlo realmente, más tarde conocemos la capital de los edomitas, que era en la Biblia, por ejemplo, en el profeta Abdías se llama Sela, que es la ciudad de Petra, que luego llegó a ser la capital de los nabateos. Bueno, de esa zona estamos hablando. Los israelitas piden permiso a los edomitas, que eran parientes al fin y al cabo, de poder pasar por su territorio pagando cualquier daño o cualquier cosa que necesitaban, pero Edom niega a Israel el paso por su tierra probablemente porque consideraban un peligro para su seguridad nacional la entrada de una multitud tan grande. Al decir Israel, tu hermano, esgrimieron el argumento del parentesco de razas que ciertamente existían, puesto que habían sido hermanos mellizos, Jacob y Esaú, los antepasados de Israel y Edom, respectivamente. Esa historia la hemos estudiado en su momento en Génesis 25, Génesis 36. Ahora, desde un principio, sin embargo, existe una enemistad entre los dos y a menudo Edom es condenado por los profetas. Ahora, y con esto entramos ya en el capítulo 21, puesto que los edomitas se negaron a dar paso a Israel, los israelitas tuvieron que rodear la tierra de Edom, tomando una ruta más larga, en un desierto grande y espantoso, como Moisés mismo dice en Deuteronomio 8:15. Desanimados por las dificultades del viaje, los israelitas volvieron a murmurar y Dios les castiga enviando serpientes venenosas que los mordieron. Bueno, aún hasta el día de hoy en la región de Eilat, que no está muy lejos de donde pasaron los israelitas, al norte del Golfo de Aqaba, se encuentran víboras venenosas con manchas de color rojo, muy, muy venenosas. Pronto los israelitas se dieron cuenta de su pecado
y pidieron a Moisés que intercediera por ellos. Ahora, el antídoto indicado por Dios fue la serpiente de bronce, y esto es algo que en el Nuevo Testamento sale. Jesucristo se refirió a ese acontecimiento como similar a su obra en la cruz. El versículo del Nuevo Testamento que es más famoso, Juan 3:16, está envuelto en ese contexto. En Juan 3:14 al 16, o sea, en los dos versículos anteriores, hay una referencia a ese acontecimiento. Pero, ¿cómo es que la serpiente, que en un principio es un símbolo de Satanás y del mal, puede ser símbolo de Jesucristo? Bueno, en efecto, no es una figura de nuestro Señor, sino del pecado cargado sobre Cristo en la cruz. La imagen de la serpiente muerta e impotente, levantada en el palo, simboliza la destrucción del pecado y del castigo de la ley. Entonces hay que entender ese conocimiento de esta manera, y por lo tanto esto nos ayuda a entender bien realmente el significado. O sea, no en la serpiente, sino realmente la serpiente como símbolo del pecado. Nos habla de la victoria de Jesucristo finalmente en la cruz. Lo cual quiere decir que a la vista de Dios el hombre está envenenado y agoniza en el desierto de este mundo y de su pecado, pero el enemigo fue destruido en la cruz y el aguijón del pecado fue quitado. Una mirada al dador de la salud, una mirada de fe, y la vida trae el remedio espiritual. Realmente es una forma muy, muy bonita y nos ayuda a entender todo esto. Bien, con esto llegamos al tema de las victorias militares de Israel. Y con esto vamos también a cerrar esa lección, y vamos a dejar el restante de los capítulos, la historia de Balaam, para la última lección que va a cubrir el libro de Números, antes de entrar ya en el libro de Deuteronomio. Las victorias militares de Israel se nos describen en el capítulo 21, en los versículos 1 al 3 y en los versículos 21 al 35. Y es muy importante que nos demos cuenta de una cosa: aunque Israel no procuraba la guerra, debía enfrentarse con frecuencia a los ataques de los cananeos y los amorreos. Bueno, nos dimos cuenta que ya en su momento, nada más salir de Egipto, vinieron los amalecitas, espero que se acuerden, para atacar la retaguardia de Israel. Y desde entonces, una y otra vez tenían enfrentamientos, y aquí en este caso tenían que enfrentarse a los ataques de los cananeos y los amorreos como tribu más importante de la zona. Ahora, al ser atacado por el rey de Arad, que estaba situado al sur del Mar Muerto, Israel buscó la ayuda de su Dios, de Yahvé, y prometió destruir completamente las ciudades del enemigo. Y efectivamente Dios les concedió la victoria a Israel, y ellos cumplieron con sus promesas. Ahora, el hecho de que Israel aquí usa la maldición enseña que estamos hablando aquí de una guerra ordenada de parte de Dios. Y todo aquel que se opone a Dios estaba bajo su juicio.
Y esto es muy importante porque esto no, obviamente, no es extrapolable a situaciones ahora, porque era una situación especial, esa conquista del país prometido. Y por supuesto, aquí no podemos sacar conclusiones y hacer aplicaciones a cualquier guerra que existe hoy en día. Entonces, se prohibía a Israel librar guerra contra los moabitas y los amonitas porque eran descendientes de Lot y por tanto parientes de los hebreos. Esto lo aprendemos en el capítulo 19 del libro de Génesis, versículos 30 al 38. Sin embargo, cuando los reyes Sejón y Og negaron paso a Israel y enviaron ejércitos para combatir, los israelitas los derrotaron y se adueñaron del territorio al oriente del río Jordán, desde el río Arnón al sur hasta el norte, una distancia de aproximadamente 180 kilómetros o 120 millas. La derrota del rey Sehón y del rey Og era el comienzo de la conquista de la tierra prometida, pues Dios quería que su pueblo habitara a ambos lados del Jordán. Esto forma parte del país que Dios en su momento había prometido a los israelitas. Entonces, esto forma parte de 2,5 tribus que tenían allí asignados sus territorios. Los cananeos se llenaron de terror al darse cuenta que Dios les quitaría Canaán para luego entregarlo a los israelitas. Y esto nos lleva a los versículos 22 al 25, que son versículos que vamos a tratar la próxima vez en la entrega número 23 de la introducción al Antiguo Testamento. Estos versículos son versículos muy especiales. Allí vamos a hablar de Balaam, vamos a hablar de la manera como Dios usa a este hombre para su gloria y vamos a intentar averiguar un poco de quién era Balaam. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que hoy cubrimos forma parte del último año de la salida de Israel de Egipto. Nos dimos cuenta de los grandes desafíos que Israel tenía que sobrellevar sobre sus hombros y salieron con dificultad, sobre todo por la gracia de Dios. Vimos cómo Dios tenía misericordia con los hijos de Coré, que podrían haber sufrido el juicio divino de una forma total y terrible, pero Dios tenía misericordia e incluso nos dimos cuenta un aspecto muy bonito como luego los hijos de Coré forman parte importante de los salmos y algunos de esos salmos pues vienen de su pluma. ¿Alguna vez se pregunta, bueno, esos hijos de Coré son los mismos? Bueno, no son los mismos porque hay una diferencia de varios siglos entre Coré y luego sus descendientes que escribieron los salmos, pero sí son ellos, vienen de la misma familia. Bien, pues con esto hemos llegado al final de esta lección y Dios mediante vamos a terminar con el libro de Números, con la siguiente lección y luego nos quedan 4 lecciones para cubrir el libro de Deuteronomio, que va a ser muy interesante y a mí me hace mucha ilusión de tener el privilegio de enseñarles estas cosas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima lección.